Ya. Como nosotros vimos en la clase anterior, estábamos hablando del cinturón de fuego del Pacífico, ya, y esto es una continuación, ya, ahí mismo va, no tiene título, no, ustedes solamente, yo le puse aquí a continuación de la clase anterior. Dice que existe un instituto vulcanólogo, ya, que es el encargado de comunicar a la población cuál es la situación de los volcanes, así es. Es el Instituto Geográfico, ¿ya? Además, este instituto elabora mapas de las zonas de riesgo, ¿sí? Es importante que la población conozca si se encuentra en esta zona, ¿ya? O sea, por decir algo, vamos a poner un ejemplo, que ellos ya monitorearon y salió que, por decir algo, que es un ejemplo, no es que va a pasar de nada, solo para que usted lo entienda, que diga que el Tungurahua va a empezar su momento de erupción moderada, pero que va a empezar a fines de diciembre, ¿ya? Entonces, ellos se encargan de elaborar un mapa usted sabe que es el lugar exacto donde va a ser el riesgo mayor, ¿ya? ¿Para qué hacen esto ellos? Para que la población sea evacuada, que salga del lugar de riesgo. Porque recordemos, o sea, que el Tungurahua, que en las faldas del Tungurahua, que abajo del Tungurahua hay una población, ¿ya? Que primero, hay muchas personas. Que segundo, muchos animalitos. Y bueno, y lo tercero que son los sembríos. Entonces, este instituto se encarga de elaborar ese mapa para donde está la zona más peligrosa, ¿sí? Y la manda a las autoridades, aquí en este caso al alcalde de Tungurahua, ¿sí? El alcalde, entonces el alcalde manda la voz de alerta a los bomberos, a todo eso, y empiezan a evacuar, empiezan a sacar a las personas y a los animales, para que cuando llegue el momento ya esté vacío ese lugar y no haya pérdidas humanas ni de los animalitos. Se perderán los sembríos, se perderán las cosas materiales, que es doloroso, que es una pérdida, pero que se puede recuperar. En cambio, una vida de una persona, de un animalito, ya no se recupera. Entonces, por eso es que hacen un mapa y dice, es importante que la población conozca si se encuentra en esta zona, ¿sí? Se debe asistir a las charlas informativas y participar de una manera activa en los simulacros. Así es. Por eso es que ahora, se acordarán cuando estábamos en la escuela que hacíamos simulacros. Es para prepararnos, ¿ya? Porque no sabemos en qué momento venga un sismo, venga una erupción volcánica, venga una inundación, ¿sí? Por eso son estos institutos que ya hay personas que tienen los radares y que están monitoreando todo. Por ejemplo, miren lo que pasó el día domingo. Llovió bastante en la ciudad de Guayaquil y hubieron calles inundadas, ¿sí? ¿Y qué dijeron en los noticieros? Que la alcaldía ya iba a empezar a ver por qué se habían inundado esas calles. Imagínense, en Los Ceibos, en Urdesa, en el centro, e iban a revisar las alcantarillas, ¿sí? Entonces, eso ya no es culpa de las autoridades, ni tampoco culpa de la naturaleza. Eso ya es culpa de nosotros como personas que estamos viviendo en ese sector, de no botar las cosas en su lugar. A veces lo facilismo. Ahí estoy aquí nomás, estoy cerca de una alcantarilla y voto. Sin pensar lo que va a ocasionar. ¿Ya? Dice, escuchar y seguir las informaciones de las instituciones que tienen la información verdadera. Esto es importante, ¿sí? Ahora en las redes sociales saben mandar información que es falsa, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí,
tenemos que escuchar y seguir las informaciones de las instituciones que tienen la información verdadera. Ayuda a mantener la calma. No olvides siempre tener tu mochila de emergencia y elaborar un plan de contingencia con tu familia. ¿Sí? No nos dejemos a veces llevar por lo que dicen las redes sociales, porque hay mucha gente malintencionada que les encanta jugar con la desesperación de las personas y empieza a mandar información que no es verificada, que no le han dado las autoridades. Por ejemplo, ahorita el que tiene la palabra sí es el COE, y el COE está representado por el señor Juan Zapata. Él, y solo él, es el que tiene que dar la información. Y por eso hay que estar atentos a los flash informativos que dan en los canales de televisión, que sea una información verificada, ¿ya? Porque si no, va a crear caos cuando no va a haber nada. Entonces es muy importante que no se crea todo lo que dicen las redes sociales. Usted, su familia, tiene que informarse donde dan la información con responsabilidad, ¿sí? No cualquier noticia, no. Tenemos que tener una noticia que sea responsable. Así que ahora sí, a copiar. Hoy ya vamos a ver el tema sobre los verboides. ¿Qué es esto de verboides? El verbo tiene 3 formas no personales llamadas verboides, que no se pueden conjugar. Entonces podemos decir que los verboides se caracterizan porque no tienen tiempo, número ni persona. Y los verboides se clasifican en infinitivo, se reconoce por sus terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, el verbo prometer, ¿ya? No se puede decir yo prometer, tú prometer, no se escucha bien. Por eso dice que no se puede conjugar. En el gerundio, muestra terminaciones en ando y endo. El mismo verbo prometer lo vemos en gerundio es prometiendo. Y ahí tampoco podemos decir yo prometiendo, tú prometiendo. No se escucha bien, ¿verdad? Y por último, el participio se reconoce por las terminaciones ado, ido. Por ejemplo, prometido. Ya, yo prometido, tú prometida, tampoco. Entonces, esa es la característica que nosotros vamos a reconocer cuando se trata de un verboide. ¿Por qué? Porque en infinitivo termina en ar, er, ir, ¿ya? En gerundio termina en yendo y ando, y en participio termina en ando, ido, ¿sí? Entonces, esas son las 3 formas no personales llamadas verboides. ¿Por qué se llaman no personales? Porque no se los puede conjugar, ¿ya? Y personales se llaman porque tenemos los pronombres personales que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, no se los puede conjugar, ¿sí? Se puede hacer oraciones, se puede transformar, sí, pero no se los puede conjugar, ¿ya? Entonces, allí, y tampoco no tienen tiempo, o sea, no tienen presente, pasado ni futuro, no tienen número, no tienen singular ni plural, y personas que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y ahora sí, a copiar. Mire, este poquito. Ya. Hoy día vamos a ver los componentes del suelo. ¿De qué está hecho el suelo? ¿Qué contiene el suelo? Dice. Aunque los suelos son distintos entre sí, siempre tienen 3 clases de componentes que son los siguientes. Sí, primero, seres vivos. Plantas con sus raíces, como aquí vemos esta planta y vemos aquí las raíces. ¿Ya? También animales como las lombrices de tierra, ¿ya? El topo que hace sus hoyos ahí, va dejando algo de él allí, el escarabajo, los microorganismos que ustedes ven aquí, que solamente eso se pueden ver con microscopios, ¿sí? Bacterias y hongos. Aquí están los hongos, ¿sí? Todo eso es el componente del suelo.
primer componente es seres vivos. Y esos seres vivos son las plantas con sus raíces, animales como la lombriz de tierra, el topo, el escarabajo, los microorganismos como las bacterias y hongos. Segundo componente, restos de seres vivos, ¿sí? Forman la materia orgánica del suelo. Estos restos provienen de los desechos tales como la materia fecal y animales que han muerto, ¿sí? Esos son los restos de seres vivos que ya murieron. Por eso es que mandan a enterrar. Si se muere un gatito, un perrito, todo hay que enterrar. No hay que dejarlo en el ambiente. Y el tercer componente, los factores inertes. ¿Cuáles son estos? Los que no tienen vida. Y son los minerales tales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y elementos como el agua, aire y tierra y la roca pulverizada. Estos tres elementos son los componentes esenciales del suelo, ¿sí? Y vamos a ver la otra parte. Y aquí vamos a ver el horizonte o perfil del suelo. ¿Cuáles son las capas que tiene el suelo? ¿Ya? Y decimos que cada suelo, el perfil es una serie de capas u horizontes, no se puede poner o horizonte porque se oye raro. No sé si la señorita se equivocó en poner la U ahí, no, va la U, ¿sí? Entonces, capas u horizontes que tiene el suelo. Cada horizonte representa un nivel como una composición y características propias. Al simular un corte, aquí hemos simulado un corte vertical del suelo, ¿ya? Se pueden observar desde la parte superficial hasta llegar a la roca madre, conocida también como horizonte D. 3 horizontes identificados con las 3 letras. El horizonte O, yo no lo puse aquí porque ese es el que vemos primerito. Dice, son los primeros centímetros del suelo, ¿sí? Son los primeritos que usted ve a simple vista. Pero el horizonte A, que es este que está aquí, ya, dice aquí están los topos, ya, dice, es rico en materia orgánica. Usted ve aquí raíces, ve la palabra topos, ve las lombrices que andan por aquí, ya. Y ahí viene el horizonte B, ya, que son los elementos minerales finos. Aquí se encuentra el nitrógeno, el fósforo, ya están diluidos. Viene el horizonte C, que son fragmentos de la roca madre, ¿sí? Ya la roca que está, se hace pedazo. Y el horizonte D, que es la roca madre, que es la base, ¿sí? Que es la base. Y esta se hace pedazos y se va haciendo más pedacitos, aquí como vemos, y aquí se reúne con el horizonte B, que da como fin el horizonte A, que ya es un suelo con todo lo que queremos para que produzca lo que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, el horizonte o perfil del suelo está compuesta por 4 capas que vemos aquí. Yo no la quise poner acá porque es lo que vemos a simple vista. ¿Ya? Pero de allí viene el A, cuando usted medio hace un huequito, usted va a ver allí pequeñas raíces, hasta ve unas lombricitas que andan por ahí, ese es el horizonte B, rico en materia orgánica, rico, ¿ya? Y de allí, si usted se va más abajito, ya encuentra un poquito de piedra, unas piedras pequeñitas, ¿sí? Y cuando ya hace más grande el hueco, ya está en la roca madre, las piedras un poquito más grandecitas. Que al pasar el tiempo, como vimos, que se demora mucho tiempo esto, toma bastante tiempo esto, es que se forma esto de aquí y llegan acá.
¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o todo está claro? Ya. Tarea de lengua y literatura número 9. Y aquí dice, escribir en la columna correspondiente el gerundio y el participio correspondiente a cada infinitivo. Entonces, aquí está el infinitivo, ¿verdad? Usted lo tiene que cambiar a gerundio y a participio. Entonces, ¿cómo es el gerundio de estudiar? Me dice. Termina en ando y en yendo. ¿Cómo sería? Estudiando. Estudiando. ¿Y el participio? ¿Y el participio cómo sería? ¿Cómo termina el participio? El participio termina en ado y en ido. Entonces, Estudios. Oído. estudiado. Estudiado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto usted lo tiene que transformar en gerundio y en participio. ¿Ya? Vamos con la segunda. Subrayar los verboides en las siguientes oraciones. ¿Ya? Por ejemplo, dice que fumar es dañino para la salud. ¿Cuál sería el verboide ahí? Dañino, mis, dañino. No. Ah, mis. Salud. Mis, fumar. Fumar. Acuérdense, eso. Entonces yo subrayo la palabra fumar. Eso es un verboide, ¿ya? Y aquí, el gato herido miraba al perro. ¿Cuál es el verboide ahí? Herido, mis, herido. Miraba. Miraba. Mis, miraba. Ya, vamos. Vamos con la tercera. Dice aquí, completar las siguientes oraciones con el participio del verbo que se indica. Aquí está el verbo escribir y acá el verbo recolectar. ¿Sí? Entonces, usted tiene que ponerle allí el participio del verbo escribir y el participio del verbo recolectar, del verboide, ¿ya? Esas son las de lengua y literatura. Vamos a ciencias naturales. Dice, marcar con una X los elementos del suelo. Los componentes del suelo. ¿Puedo yo ponerle una X a rocas? Sí. Sí. ¿Le puedo poner una X a alcohol? No. Mis. Y así sucesivamente. Ya, vamos con la segunda. Escribir los nombres de los horizontes del suelo. ¿Ya? Aquí están las rayitas. Usted tiene que escribir aquí los nombres de los horizontes que acabamos de ver. ¿Sí? Aquí usted sabe que escribir, aquí también, ¿ya? No entiendo.